¿Cuál es el objetivo de tu fe? Piensa en eso. Si te dijera que voy al cielo porque soy una buena persona, voy a la iglesia, orar todos los días, ayuné, me arrepiento de mis pecados, he sido bautizado en agua, hago todo lo posible para guardar los mandamientos. Pues entonces, ¿cuál es el objeto de mi fe? En otras palabras, ¿en quién y en qué confío? ¿Es mi fe en Jesucristo y lo que Él hizo por mí, o confío en mí mismo y en lo que hago por Él? Ahora, desafortunadamente, muchos podrían poner su fe en lo que han hecho, lo que están haciendo o lo que prometen hacer, en lugar de descansar en lo que Cristo ya ha logrado. Lo que significa que están confiando en el pecador, tú mismo, en lugar del Salvador, Jesús. ¿Así que tu salvación depende de ti? No. Romanos 4, 7, 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3, 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 47. De cierto les digo, el que cree tiene vida eterna. Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Primera de Juan 5, 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Juan 10, 28 al 30. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Yo y el Padre, uno somos. 1 Juan 1. 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hebreos 10, 10. Es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Los creyentes son santificados por la sangre de Jesús una vez para siempre. Lo que Dios promete es vida eterna, y Él quiere que sepas que puedes tenerlo ahora mismo para siempre, en el momento en que creas en el Evangelio a través de nuestro Salvador Jesucristo, solo por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios por lo que Él hizo, y no en lo que hacemos o prometemos hacer. La vida eterna es un regalo de Dios. No se puede ganar ni merecer para que nadie se gloríe en sí mismo. Y ya que la salvación está en las manos de Dios y no en nuestras, porque si estuviera en nuestras manos, todos lo perderíamos y nadie llegaría al cielo. Por eso está en manos de Dios para que no se pueda perder, o de lo contrario sus promesas para dar vida eterna no serían ciertas. Cree solo en el Señor Jesús para la salvación, que murió por todos tus pecados, pasados, presentes, futuros. Fue enterrado y resucitó para darte la vida eterna libremente, como un regalo inmerecido. Si dices que crees en Jesús, pero también siempre has creído o te han enseñado que lo que haces o tus propias obras o cómo vives, además de creer en Jesús, te lleva al cielo, entonces no eres salvo, y no serás salvo, y no llegarás de esa manera al cielo. El diablo ciega a las personas al verdadero evangelio para que no sean salvos, y les hace mirar o confiar en sí mismos y en su actuación en lugar de mirar a Jesús y lo que hizo en la cruz. Él te hará creer, por parte de falsos predicadores que no entienden la salvación o la gracia de Dios, que debes ser una buena persona, guardar los 10 mandamientos o incluso hacerte creer que primero debes apartarte de todos tus pecados para poder ser salvo de alguna manera,
o ser siempre sin pecado y perfecto como Dios, por tus propias obras. No pasa un día en el que no cometamos un pecado en palabras, pensamiento o acción. Y la Biblia dice que si cometes solo uno, es como si los hubieras cometido todos ante los ojos de Dios. No te dejes engañar. La Biblia dice que todos tienen pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Es por eso que necesitamos su justicia y santidad, que se da por la fe en Jesús solamente. Y el que dice o piensa que está sin pecado, la Biblia dice que eres un mentiroso, y la verdad no está en ti. Entonces, a menos que reconozcas que eres un pecador que necesita desesperadamente un Salvador, Jesús, y creas que Él murió por todos tus pecados, y que lo que hizo fue suficiente, morirás en tus pecados, sin importar cuán bueno o cuánto intentas cambiar tu vida o moralista creas que eres, porque la salvación es del Señor, porque Él recibe toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículos 21 a 23, que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el cielo, pero solo aquellos que hacen la voluntad del Padre en el cielo. Y en Juan capítulo 6, versículo 40, sabemos cuál es la voluntad del Padre, y esta es la voluntad del que me envió, para que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿Y en tu nombre has echado demonios? ¿Y en tu nombre has hecho muchas obras maravillosas? Fíjate en que estos que profesan ser cristianos vienen a Jesús con lo que hicieron en sus obras. ¿Y qué les dijo Jesús? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate que dijo que nunca te conocí, y no que en un momento te conocí, pero perdiste tu salvación. Nunca los conoció porque confiaban en sus obras. No solo en Él para entrar cualquiera que afirme ser cristiano, pero piense que entrará en el cielo por lo que hacen en lugar de confiar solo en Jesús. No entrará, porque lo que haces no es lo suficientemente bueno como para hacerte entrar. Todos nosotros somos como cosa impura, y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Debes hacer la voluntad del Padre, que es creer solo en Jesús para la vida eterna. Amén.